C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos pueden acompañar en una transmisión más de su programa C7 Letras. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés. Y ya lo sabe que este programa va dirigido hacia las masas, a las masas encefálicas. Y el día de hoy nos acompañan pues, dos queridas amigas, la maestra Gabriela Rodríguez Quirarte y la maestra Sara Velasco. Muchachas, buenas tardes, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Y como ustedes podrán predestinar en este programa, pues hablaremos sobre literatura infantil. Sin duda alguna, una de las ramas más interesantes, pero que pocas veces le dedicamos la atención suficiente. Y esto surge porque el día de hoy presentamos en la Biblioteca Central a los ganadores del primer concurso, la primera convocatoria de literatura infantil por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, titulada Abecedario Lex. Y el día de hoy nos acompañan dos de las ganadoras en este importante y trascendente acto. La maestra Gaby Rodríguez ganó con un título sumamente interesante, pero el libro y las ilustraciones trascienden aún más. Y es Alas para Sofía, Gaby. Sí, así es. Y la maestra Sara Velasco con Rosas Moreno, Fábulas con Monitos. Sin duda alguna ustedes nos podrán reconocer y sobre todo recordar. Y también decir de Caprichos del Tiempo. La primera pregunta para ustedes, ya saben que aquí buscamos no solamente pasar un momento agradable, sino fomentar la devoción al libro y a la lectura. La primera pregunta, ¿existe realmente una literatura infantil? Maestra. Yo creo que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Quizá no sea tan abundante como la poesía o la narrativa, Sí. pero de que lo hay ahí de muy buena calidad. Estoy hablando en Jalisco, pero a nivel México también. Recordemos a Antonio Robles, por ejemplo, un gran escritor, especialmente para niños, que él escribía con la finalidad de divertir, y dijo, nunca para que aprendan, si aprenden algo que bueno, pero no es la finalidad. Son unos libros verdaderas joyas de Antonio Robles, a nivel México. Por mencionar a alguien que recuerdo ahora. Pero en Jalisco, bueno, pues aquí está la prueba. ¿De qué material? Ah, no, claro que sí. Gaby, ¿sí hay libros para niños? ¿Sí podemos hablar de la literatura infantil? Sí, yo creo que sí, que siempre, bueno, no siempre, en el siglo XVIII ha habido autores que se han especializado en escribir especialmente para los niños y hoy en día yo creo que abundan, basta con pararse en cualquier librería en la zona infantil y encontramos infinidad de libros, publicaciones específicamente para diferentes edades, con diferentes temas sociales, humanísticos, biología, más didácticos, más artísticos. Sin embargo, sí, estoy de acuerdo con la maestra Sara, la mayoría de los libros que están en las librerías son de autores extranjeros y los menos son de autores nacionales. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí falta un poquito de empuje hacia nuestros autores y bueno, el trabajo de la Secretaría ahora de Publicaciones con esta convocatoria está haciendo ese empuje y ese esfuerzo por promover a los autores nacionales, lo cual es fantástico. Usualmente podríamos considerar que los niños, pues tenemos que decir las cosas de una manera más sencilla, pero si lo que caracteriza a un niño es su inteligencia. Los niños resuelven los problemas de una manera fantástica. Decía el maestro Juan José Arreola, que lo traigo a colación, que él cuando tenía sus nietos pequeños, ponía un disco de LP donde contaban a través de la orquesta, la historia de Pedro y el Lobo. Y entonces llegaba un momento dado en que el maestro Arreola les preguntaba a sus nietos, ¿y ahora cómo los salvamos? O sea, era para de alguna forma meterlos en el cuento. Estimularlos. Y decía el nieto mayor, ay abuelo, pues métete al disco con una escopeta. Pues sí, digo, solventó el problema de una manera sumamente maravillosa. Escribir para niños implica un reto, maestra, es un vocabulario más accesible, pero no por eso tiene que ser de una forma tan simplona que hasta un niño puede aburrirse, ¿verdad? Por supuesto. Mira, lo has dicho muy bien. Los niños no son tontos. Sí. Empezando que no son tontos. La lógica infantil es una maravilla. En esta anécdota que cuentas de mi querido maestro Arreola, por ejemplo, se nota, la lógica de los niños se da de una manera muy natural, por supuesto. Lo que sí puede haber
niveles, porque no es lo mismo un niño de 2 años o de 3 con uno de 10, que son niños. Sin embargo, este pequeñito va a requerir algo a su nivel, que esta es la labor importante que debe hacer el escritor de literatura infantil, porque cambia esa lógica, va cambiando, va madurando el pensamiento del niño. La prueba está que vemos las actividades que se hacen para un niño, por decir, de kinder, no son las mismas que cuando ya ingresa, aunque sea primer año, hay una variante. Entonces, los niveles son por las edades, pero obviamente un pelo de tonto no tiene ninguno, ni el chiquito, ni el chiquito que apenas camina, y captan perfectamente aún antes de hablar. Yo recuerdo, Samuel, en un congreso que me tocó estar de bibliotecas públicas, cuando yo decía, refiriéndome a la lectura, que era pues la onda con la que traigo el fomento a la lectura y demás, yo decía, es que el niño debe aprender a leer desde que debe leer, obviamente, cuando está en primero de primaria, que es cuando aprende en las escuelas oficiales, claro, porque en los colegios es el kinder, pero yo quiero decir los dos factores, las dos edades, la poquita diferencia que hay. Y a mí me refutaron a nivel nacional, porque hubo alguien que me dijo, demasiado tarde, hay que leerles desde el vientre. A los niños, desde que la madre está esperando al bebé, hay que leerles porque el niño percibe. Yo eso no sé, ¿eh? Total, hubo quien me corrigiera y yo dije, algún día lo probaré. En mí no, pero no sé qué bases tendrían para esto. Yo decía que el niño leyera pues hasta que sabe leer, ¿sí? Pero claro que aún el niño que ni siquiera habla, le puedes leer un cuento y y si está bien leído, por ejemplo, va a estar entretenido y lo va a estar entendiendo. El niño entiende antes de hablar. Bueno, no es ningún secreto, ¿verdad? No es ningún secreto esto, pero lo sabemos. Y si al niño se le va poniendo también, dependiendo de ese nivel, y a medida que va creciendo, por eso, lo que decía Gaby, por ejemplo, hay libros para todas las edades, hay que ver, mi hijo tiene, o mi nieto tiene 8 años, hay que buscar entre 8 y 10, hay que buscar de esos autores, de esa oferta que hay, que generalmente es extranjera. Rara vez vas a encontrar un mexicano, ya no digo jalisciense, estoy hablando en una librería normal, pero hay que ver, por ejemplo, de qué edad está mi hijo para que sea eso, porque los escritores de literatura sí saben el proceso mental. Y lo que sí sabemos aquí que es un proceso mental es que vamos a ir a una pausa. Muy bien. Pero sí, ya regresamos. Continúe con nosotros. C7 Letras. Felicito por continuar con nosotros porque mire, bendito entre las mujeres. Estamos platicando con Gaby, la maestra Sara también. Y vea usted los libros que se podrá llevar. Y aquí sí vamos a decirlo de una forma tajante, maestras. A las personas que se comuniquen, vamos a sortear estos libros, la colección, estos 3, a uno de nuestros amigos que nos están escuchando. Para que se vaya la colección completa y nada de que yo nada más tengo uno y que mejor entre 3, nada. Porque creo que sí son las buenas cosas. Y dice además la sabiduría popular que cuando Dios da, exactamente. Entonces, ya los tiene usted, comuníquese con nosotros y continuamos platicando sobre este bonito mundo de la literatura infantil. Maestra Gaby, ¿por qué empezó a escribir? ¿O cómo empezó a escribir? Mira, yo me formé en artes plásticas, pero desde niña sentí una fascinación por los libros ilustrados, en especial por los libros infantiles. Y comencé a hacer una colección personal con libros infantiles, a pesar de que yo era una joven estudiante de artes plásticas. Con los años tuve la oportunidad de realizar ilustraciones para diferentes autores y conocí a los autores y entré al mundo de los autores y me sentí fascinada y envidiosa de cómo podían usar las palabras en el buen sentido. Y dije, quiero aprender a escribir, quiero hacer mis propios cuentos, además de ilustrar los ajenos. Incursioné en talleres de literatura, entre ellos platicaba con la maestra los de Patti Medina, y se empezaron a gestar cuentos, y en el momento que se gestaban los cuentos, también las ilustraciones,
y me vi envuelta en todo este mundo que fascinante. Y bueno, también me atreví a participar en diferentes concursos nacionales de Conaculta, con ustedes ahora en Auriolex. Y muy contenta porque es un trabajo que uno hace en soledad, ¿no es cierto, maestra? Te sientas, inventas una historia a partir de algo que te genera crear una ficción, creas todo el mundo visual, imaginario, y de pronto tienes material y dices, ¿qué hago con todo esto? Y se prestan las oportunidades y ahí están, ¿verdad?, reflejadas en el libro. Y aprovecho las oportunidades, como esta oportunidad de ingresar al concurso, y estoy muy feliz porque estos cuentos que están en el libro Alas para Sofía, que son 3 cuentos, tuvieron su tiempo de gestación y su tiempo de espera para salir a la luz. Y ahora finalmente están aquí para que los niños los puedan leer. ¿Cuántos libros, maestra, tiene en su haber? Como ilustradora debo tener unos 14, 15 libros. Como autora, este es mi 4º libro. Tengo 2 libros de cuentos infantiles y una novela que publiqué con Patti Medina en la editorial Literalia. Pero sí he trabajado como ilustradora para diferentes editoriales en diferentes épocas. Yo me formé en artes plásticas, pero es curioso que cuando hablaba de las formaciones, no hay una formación específica para ilustradores, eso no había en mi tiempo. Ahora ya hay muchos talleres dirigidos a ilustradores, entonces la gente que nos interesaba en la cuestión visual nos íbamos formando directamente con ciertos objetivos, en este caso la ilustración infantil. Así es como surgió este proceso. Me inicié ilustrando cuentos para otros y me sentí fascinada y quise formar parte de este mundo y ahora estoy aquí. ¿Hay temas recurrentes para los niños en la literatura infantil, maestra Sara? Yo creo que el mundo, en cuanto a la temática, es muy general, Yo, por ejemplo, a la hora que veo estos cuentos, el de Gaby, es de Fabiola ¿verdad? Sí. Y el de Fabiola, por ejemplo, veo que debe haber un poco de ficción, aún en que es una historia como más realista, pero por supuesto que debe haber fantasía, pero no, la temática es muy abierta. Ya cada escritor va buscando su propia inspiración, como dijo ella, ve todo su horizonte, quizá también tomado un poquito de lo que ves, de lo que percibes con hijos, con nietos, o con bisnietos, o con lo que sea, quienes estén más allá, pero sí es muy amplia, es muy amplia la temática. Maestra Gaby, ¿usted tiene algún tema en específico que le guste explotar, así como Borges, los espejos y los laberintos? Creo que no, pero yo creo que respecto a ahorita lo que me causó un poquito, yo sí creo que los temas son muy generales, pero sí que siempre caemos en temas que son universales y que los contamos de diferentes maneras. Es como los colores, ¿no? Para mí hay 3 colores y de los 3 colores se hace un universo. Tenemos amarillo, rojo y azul, y a partir de esos creamos maravillas, ¿no? Como tenemos ciertas notas musicales y a partir de las notas musicales creamos. Yo creo que hay ciertos temas universales y cada autor tiene la libertad de contarlos como le apetezca y se van actualizando, ¿no? El contexto social, y van actualizando los temas universales que son el amor, la fraternidad, la pérdida, o de alguna manera. Y en este caso yo he abordado, sí creo, desde mi punto de vista, yo creo que he abordado algunos temas sociales. A veces se pueden percibir, a veces no se pueden percibir, o sea, eso depende del lector. Cuando uno ya termina su libro, ya no es tu libro, ¿verdad? Ya es lo que lee el lector, ese es el libro, precisamente. Tú dejas de ser el dueño del objeto. Y algunos temas tienen que ver con la familia, algunos temas tienen que ver con el amor, otros temas tienen que ver con superar un conflicto en la niñez,
Y los cuento pues a través de situaciones cotidianas que encuentro en la vida, que a veces son reales, ¿no? Que tomas un elemento de la realidad y de ahí creas toda una ficción, pero no creo tener un tema específico que hasta ahorita que haya recurrido constantemente. Bueno, los grandes temas de la literatura son el amor, el odio o el desamor, la vida y la muerte. Se sustenta que no se puede escribir nada fuera de ello. No. Fuera de eso no podemos escribir nada. ¿Los libros infantiles podrán ser realmente una puerta para que el niño sea un futuro lector? ¿O creen que es algo que todavía está por descubrir si funciona, maestra? No, por supuesto que sí es la puerta de ingreso. ¿Sí cree? Claro que sí. Podría asegurarlo 99.99%, porque habrá alguien que diga, no, sí. Por supuesto que sí. Porque van a escuchar, los que no saben leer, o van a leer relatos que ellos están captando, que están entendiendo, y de esa manera, al rato, van a seguir con otros que estén, como les decía, en ese proceso. Cuando sean adolescentes, son sus temas, y después todos los temas. Entonces, un lector se forma con estos pequeños libros, o con esas pequeñas historias, por supuesto con la fantasía que debe haber, porque si no sería historia. No sería, no, por supuesto, tiene que haber eso. Y para los niños tampoco hay engaño de decir si son de hadas o si son... Ellos captan muy bien esa ficción. Es muy curioso el cerebro humano, infantil, cómo ellos desglosan, es que tienen otra percepción de las cosas, los niños. Y a la hora que se les va narrando o que ellos mismos leen, se van, iba a decir enganchando, pues sí, yo creo que sí, como enganchando, y después van a decir, bueno, ya esto ya no me llama la atención, porque no le vas a dar a un niño de 13, 14 años esto. No, pues ya no. Porque ya pasó, pero entonces, como ya le gustó esto, ya va a seguir con los... Es la puerta de entrada, claro que sí. ¿Tú estás de acuerdo en eso, Gaby? Absolutamente, sí, claro. Yo creo que cuando una madre lee una rima a un niño, le está enseñando la melodía y le está invitando al placer de la lectura y al placer, en principio, del ritmo. Cuando el niño va entendiendo el significado de las palabras, bueno, ya entiende otra dimensión, ¿verdad? Y cuando, como dice la maestra, cuando el niño logra entrar al universo de la fantasía, como lo hacemos los adultos, de alguna manera también ya queda atrapado en este mundo de la lectura y bueno, muchos es una invitación para que lo sigan haciendo la lectura como un hábito y sigan disfrutando, ¿verdad? No, hace ratito hablabas de Borges, yo tengo entendido que Borges, bueno, era un gran lector y casi todos sus cuentos tienen referencias a otros autores y no era un gran viajero. Así es. Y todas sus historias hacen referencia a lugares donde él jamás estuvo. Entonces todas sus vivencias fueron a través de los libros. Los libros le proporcionaron una vida que vivió de otra manera, ¿no? Sin vivirla personalmente y sin tener la experiencia de estar visitando, como el pintor Rousseau también. Sí. Y esto es lo que te ofrecen los libros, o sea, vivir experiencias ajenas, apropiártelas. Creo que sí, el libro te abre puertas. Bueno, entonces, si partimos de la premisa de que estos libros serán la base para formar futuros lectores, ya lectores en serio, ¿por qué hay tan poca aceptación a veces a los mismos libros entre la familia? Yo me he topado con casos de personas que, por ejemplo, no les ponen a sus niños los libros o ni siquiera los acercan al objeto. Y creo que también parte del amor va a surgir de ese contacto diario. Por ejemplo, un niño tienes que engancharlo sin duda alguna a través de gráficos o de ilustraciones. Lo decía usted, maestra, hace un momento, que por ejemplo en otras partes del mundo, grandes libros, grandes clásicos, literatura contemporánea, le están adaptando a la versión del cómic. Y no pasa absolutamente nada si un niño o un joven se acerca a un adulto a leer El Quijote en un cómic. Claro. O sea, es la puerta pues para que también se rompan esas barreras. Entonces la ilustración va a depender muchísimo de captar la atención de un niño. Una pregunta, vamos a ir ahorita al segundo corte, pero una pregunta que quiero dejar sobre la mesa es, ¿tenemos en México realmente una cultura para ser ilustrador? ¿Sí tenemos esa cultura o es improvisación o es un trabajo que pues va dándose por las circunstancias de la vida? Vamos a una pausa si me lo permiten y enseguida regresamos aquí en C7 Letras y ya lo sabe,
comuníquese con nosotros que se va a llevar este paquete de 3 libros de la colección Abecedario Lex. C7 Letras. Qué bueno que se está comunicando con nosotros porque estos libros de que se van, están como pan caliente. Y se comunica con nosotros Daniela Ataide, felicita al programa y dice que participa para la rifa de los libros y está concursando. Mariana Sanabria participa por los libros y también nos felicita. Y Paola Susana dice que felicita al conductor, hombre, muchas gracias, y también está participando por los libros. La pregunta, muchachos, que se quedó en el tintero. ¿Realmente hay ilustradores? ¿Ya podemos empezar a hablar de una escuela de ilustradores en México? Mira, los últimos años ha habido un auge importante en la ilustración. Existen asociaciones como el Ilustradero, que trata de organizar y dar pautas a los ilustradores sobre cómo cobrar su trabajo, cómo proponer proyectos nuevos. Y el Ilustradero además ha trabajado en conjunto con la FIL y llevan ya por lo menos 7, 8 años que han estado organizando pues es un seminario de ilustradores en los cuales vienen ilustradores nacionales, pero también internacionales y dan talleres, y hablan sobre cómo manejarse en el mundo, también en la cuestión del negocio, ¿verdad? Porque eso platicábamos. Los artistas en México siempre han sido un poco maltratados, es decir, el país sufre de cierta economía y no hay una cultura de la compra de obra de arte, no hay una cultura de apreciar lo que puede valer un trabajo de ilustración. En otros países sí. En México también ha habido un proceso en el cual el ilustrador es tan importante como el autor, o sea, es otro autor, porque en un principio en nuestros países de Latinoamérica estaba el autor, que era el que figuraba, y el ilustrador siempre tenía un dibujadito menor, a veces, ¿sí? Nunca figuraba como autor. Y últimamente la propuesta es que el ilustrador es un autor que dice lo que el autor del escritor no dice. Es decir, no copia o no interpreta nada más las palabras, sino todo aquello que está implícito y que no está dicho en palabras. Y el ilustrador se convierte también en un segundo autor. Intérprete del autor. Y así es. Y yo creo que está creciendo y que ya los ilustradores gozan de prestigio. No son los pintores que no tuvieron trabajo, porque hace tiempo, cuando te dedicabas a la ilustración y tú venías de la escuela de artes, decían, ilustración, estás en función, ¿no? Tu arte está en función de. Sí, un arte menor. Un arte menor. Pero ahora no, y me da mucho gusto porque es un trabajo muy noble, muy bello y muy satisfactorio. Bueno, maestra, platicábamos en el corte también sobre esta temática de que padres lectores, hijos lectores, que yo creo que no, ¿eh? Y también se puede dar el caso de niños lectores, de padres no lectores. ¿No hay ninguna regla escrita para esa difusión, maestra? La única regla es que no hay regla. Sí. No hay regla. Qué jesuítica amaneció. Bueno, soy sabia. Mira, yo fui maestra durante 30 años en todos los niveles. Lo último fue en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero el proceso de la lectura desde primaria, secundaria, preparatoria y todo esto, no quiere decir que lo sepa todo absolutamente, pero ojo, sí, claro, ojo, este es el proceso. Y te llevas tantas sorpresas de que si hay un buen maestro motivador, quizá de un grupo de 50 haya 2 que van a ser lectores para toda su vida. Y me voy larga. ¿Sí? Sí. Aquí hubo un tiempo en que el maestro Agustín Basabe motivó a Elías Nandino, porque lo dice, y muchos escritores fueron motivados por un buen maestro. Pero de todas maneras nunca va a ser el 100%, habrá algunos. Porque yo te decía, el acto de la lectura, del hábito de la lectura, porque en la lectura todos leemos, lo que sea, ¿no? El hábito de la lectura,
que no sea por obligación, que no sea para cumplir exámenes y todo ese tipo de cosas. La verdadera lectura, que es por placer, por deleite, se da en casos muy raros. Porque no es regla de que de padres lectores haya hijos lectores, no hay garantía, ni viceversa. Es que se da, yo una vez platicando con Juan Domingo Argüelles, ¿sabes? La Vaca Sagrada, claro, que tiene chorrocientos libros sobre el hábito de la lectura desde todos los puntos de vista, ¿no? Y una vez platicando me dijo, pues sí, que estaba de acuerdo conmigo. Le dije, a ver, yo soy un ejemplo viviente. Claro. En mi casa no hubo libros, no había lectura, no había absolutamente nada. Los padres estaban muy ocupados en algunas familias para sobrevivir, para subsistir. Y ahora se ha puesto de moda que les lean a los niños de 20 minutos que antes de dormir. ¡Ah, qué maravilla! Si ese niño con eso va a tener, si alguno de esos hijos, que no todos, a veces si tiene 5 hijos a lo mejor sale uno, ¡qué maravilla! Pero no hay regla, no hay regla. Puede resultar, yo fui lectora, fui niña lectora, pero por eso te digo, a Juan Domingo yo decía, yo soy un ejemplo viviente de que no había libros en mi casa, pero yo memorizaba de los poquitos que había, me sabía los libros de lectura de memoria, porque eran poquitos en mis tiempos, estoy hablando de mis tiempos, no como ahora. Y entonces sí me enamoré. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano. O sea, yo me enamoré de lo que leí en primaria. De ahí leí el náhuatl que te comentaba también, en un libro de primaria. Y Nonan Sinicuan y Miquis Motlecuilpan Sinestoca, en un libro de primaria. Yo creo que, pues ya te dije que no hay regla. Hay grandes lectores, no todos, es muy difícil, sí lo puede haber, que de 5 hijos en una familia todos sean lectores. Escogerán quizá de diferentes temáticas, ¿no? Yo creo que el hábito de la lectura jamás podrá ser por decreto. Claro que no. Ni por obligación. No, porque no es un acto de placer, leer es un acto subversivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Un país de lectores? Por favor. Se trata de que sí puede haber el caso de un motivador. Hablé de los maestros. Un maestro que pueda incitar, seducir. Contagiar. Por supuesto que sí. Pero incluso puede ser el mismo padre o un hermano. No hay regla. No hay regla. Yo, fíjate, por ejemplo, si me permites contar algo personal. Sí, maestra. Al cabo nomás estamos dos. Sígale. Aquí nadie nos escucha. Pero, por ejemplo, cuando tuve alumnos adolescentes, sí, los ponía a leer libremente en un jardín o en la biblioteca, pero acuéstense, como sea, nada de protocolo de que tenemos que estar aquí ni nada. Solamente concentrados en eso. Formé lectores. Pero nunca te voy a decir que formaba a los 300 que tenía cada año. Yo me conformaba porque algunos sí supe, porque hubo quien me dijera, oye, me está saliendo muy caro porque están comprando libros, no los compren, vayan a la biblioteca. ¿Sí? Pero es muy difícil, es un proceso complejo, difícil, que se puede dar, por supuesto. Yo te aseguro que si le preguntas a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que están del otro lado, cada uno tendrá su propia historia de los lectores. Y habrá quien diga, es que mi papá y mi mamá me leía y todo eso. ¿Qué? Dice, qué chulada. ¿Tú crees que a Agustín Yáñez le leían antes de dormir? Yo creo que no. ¿A Rulfo? No creo. Ah, bueno. Y al pobrecito de mi maestro Arriola. Le digo pobrecito por las condiciones en que tuve que andar chambeando. Menos, yo creo. Por favor. ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó? De hecho, decía el maestro Agustín Yáñez, en ese maravilloso libro de protagonistas de la literatura mexicana, que hubo, Sí. No, sí, es mi tarea, maestra. Sí, de Manuel Carballo, claro. Decía, por ejemplo, que don Agustín Yáñez tenía una tía, Tomasa, me parece, que ella nunca tuvo oportunidad de estudiar, pero que a todos los sobrinos que ya sabían leer y escribir, los ponía en la tarde-noche a que le leyeran, pero era una obligación. Entonces decía él que muy niño, quizás de 6, 7 años, le leía a esa tía toda la novela que llegaba a sus manos, pero que era primordialmente de corte cristiano,
como Quo Vadis, por ejemplo, Fabiola las Catacumbas, Fabiola. o sea, ese tipo de literatura. Recordamos que don Agustín Yáñez venía de una familia, no digo piadosa, piadosísima, ¿verdad? Entonces digo, qué padre, porque él decía, es que esa tía fue la que despertó en mí el interés por la lectura. Pero ella pedía que le leyeran para ella, como ella no tenía... Aprender, claro. Entonces, ella para disfrutar la lectura de estos sobrinitos, ¿sí? Claro. Qué Y lo que maravilla. sí es que usted sí puede aprovechar la lectura y comuníquese con nosotros. Mire nada más, se va porque usted lo pidió este paquete. Vea nada más, como una oferta, como una promoción, se van estos 3 maravillosos libros que el día de hoy vamos a rifar entre las llamadas del público. Continuamos en su programa C7 Letras. Ya lo ve, aquí está bueno el mitote, maestra. Sí, está sabroso esto. Ya empezamos con las confesiones, ¿verdad? ¡Vámonos! Sí, regresamos. C7 Letras. Estamos llegando a la parte final de este programa y estamos hablando sobre literatura infantil. Y a los amigos de la radio, porque aquí ya me regañaron, les recuerdo sus teléfonos, el 3030-5307. Y ya lo sabe, que estamos rifando esta colección de Abecedario Lex. Si usted está interesado, comuníquese con nosotros y podrá llevarse esta colección completa. Y estamos platicando precisamente sobre cómo podemos fomentar la lectura y que la única regla es que no hay reglas. Mi querida Gaby, pues tú escribiste un libro sumamente bello, no solo las ilustraciones, sino con unos cuentos muy bonitos, Alas para Sofía. ¿Podrías hablarnos Muchas gracias. sucintamente sobre...? Muchas gracias por... No, pues es cierto. Pues, ¿qué les puedo decir? Durante los últimos años que he estado escribiendo se han ido acumulando por ahí cuentos y cuentos que ya tienen sus ilustraciones, otros que aún no tienen sus ilustraciones. Y cuando salió la convocatoria, pues tomé los más queridos, ¿verdad? Los que había estado trabajando más y los envié. Y estos 3 cuentos, el primero se llama El Señor Frigo. Este cuento gira alrededor del conflicto que tiene un niño que tiene una mascota en un edificio donde no está permitido tener mascotas. Curiosamente es un edificio antiguo donde no hay otros niños y el niño siente mucha compañía y con su mascota y no quiere que El malévolo señor Frigo se lo quita. El malévolo señor Frigo le diga que no puede tener animales. Y es una especie de lucha entre el niño que quiere esconder su animalito, su mascota, y el señor Frigo que en algún momento va a descubrir la mascota y cómo confronta esta situación. El segundo cuento es el que tiene el título del libro, Alas para Sofía, y cuenta una historia, un abuelo a su nieta, sobre un circo que llegó muchos años atrás al pueblo y bueno, los invito a que ustedes descubran qué pasa con el circo y por qué el abuelo tiene unas alas que él mismo hizo y quién es Sofía. Todo gira en torno de una niña que es trapecista y que usa unas alas de plástico a la hora de hacer su espectáculo acrobático. Y el tercer cuento es un cuento que se llama Mi mascota es una nube, y una mujer un día descubre que tiene una nube en su departamento y que la sigue a todos lados y que no puede hacer nada. La nube está ahí, no se puede deshacer de la nube. Y la nube a veces le llueve un poquito, a veces es una simple brisa, pero a veces la nube se pone tormentosa y realmente le fastidia la vida, ¿no? Y la historia es un poco cómo esta mujer aprende a convivir con esta nube de la cual no se puede deshacer y logra sacar provecho y establecer una relación con su nube. Son cuentos sumamente bien escritos y muy interesantes y sobre todo, decía el maestro Juan José Arriola que todo niño inteligente prefiere la fábula a la moraleja. Y yo creo que es cierto, ¿eh? Y lo que también es que se comunicó con nosotros el señor Juan Soto Magallón, nos felicita y también se apunta para los libros. El señor Juan José González Cortés también participa por los libros. Tenemos un panorama interesante, muchachos, entonces sobre la literatura infantil, pero que también hace falta que se aproveche más realmente.
Porque muchas veces pensamos que los libros para niños son libros muy simplones o que no tiene chiste la ilustración a veces, que no es un trabajo complejo. Y sabemos que ilustrar implica un arte. No podemos llamar que es un arte menor, simplemente es un arte. Y yo sí soy un fiel convencido de que quizás a través de una buena ilustración, un buen monito, podemos generar el interés para que un niño se acerque. Y no solamente los niños, creo que para todo el para público todos. puede ser de alguna forma generoso. Maestra Sara, ¿usted qué eran sus libros favoritos de niña, sus lecturas favoritas de niña? Bueno, yo leía los libros de texto en mis tiempos, no eran gratuitos. Entonces, yo conocí a Martí, a Machado, a García Lorca, que son los que recuerdo en este momento, pero a muchos más, sin saber que era Machado, que era Martínez y demás, ¿no? Como ya había tenido el hábito por la familia Burrón, cuando me llegan los libros de la primaria, Sí. el libro se llamaba libro de lectura o lengua nacional o algo así. Entonces lo que hacía yo era leer y leer y memorizar. Memorizaba algunos que no traían autores. Y de los autores recuerdo estos porque después los vi. Pero mi enamoramiento con la literatura fue cuando estaba en cuarto año, en quinto, algo así, cuarto o quinto, no me acuerdo muy bien. Y cayó en mis manos ahora sé que es una antología. En ese tiempo, pues nomás es un libro que tenía a mi hermano, que a mi hermano le habían pedido, ni a mí siquiera. Lo leí completo. Era una antología de prosa y de verso, española. Y allí fue mi fascinación. Mi gran amor fue, lo recuerdo muy bien, no me lo sé de memoria, ya no, pero mi única mentira de Rafael Delgado. Rafael Delgado es un escritor, después supe el nivel de escritor que fue, Claro. las novelas, después ya leí su obra completa y demás, estoy hablando de muchos años después. Pero cuando era niña, ese libro también, ese cuento, era un cuento, unas 6 páginas, una cosa así, no era demasiado extenso, pero me fascinó. Y lo leía, y lo leía, y lo leía, y casi para memorizar. Algunas palabras no las entendía, venía vocabulario, pero recuerdo muy bien la historia sin tener la menor idea de a quién estaba leyendo. Ese. Era, Qué bonito. era antología española mexicana, ahorita porque pues, Rafael Delgado es mexicano. Y la mayoría eran españoles. De ahí surgió el gancho. No, para- allí yo ya Bueno, no solté. Yo ya no solté. Yo ya Cuando no uno es solté. cliente del Rizo de Oro, donde trabaja el célebre el señor Regino Burrón, junto con el, ¿cómo se llamaba el hijo? A ver. Ahí. El Tejocote. El tejocote, le decía. ¿Qué hubo, El tejocote. Sí. Y además nos dijo Sí, doña Borola. Doña Borola, por cierto. Claro. Tacuche. La verdad, Tacuche. Era Tacuche. No, sí. Tacuche de El burrón. tacuche. Sí, y además con la tía Cristeta, que tenía Cristeta. chorrocientos mil Y millones. el tractor, el novio de una de Macuca. Ah, ¿qué hubo? Macuca, ¿Eh? claro. Y Por Foforito. supuesto. ¿Eh? Foforito, sí. No, si aquí está sabroso esto. Mire, se comunica María del Toro Ortega, participa por los libros. Genaro Álvarez Murillo también participa. Yolanda Méndez felicita a las escritoras, pero sobre todo a Gaby Rodríguez, dice que la conoce y es una gran amiga. También participa por los Gracias, libros. muchas gracias, Yolanda Méndez. Gracias, Yolanda. Elba Solano Gutiérrez, felicidades al programa y a los invitados. Y dice que todos los programas de C7 son muy culturales y participa en la rifa. Y deje de lo culturales, hay que hacerlos agradables, hombre. El amor por la cultura nace si uno la ve como una cuestión accesible, maestra. Así ¿O no debe estoy ser. en lo cierto? Así debe ser. Así debe ser. Ya tenemos entonces, fíjese nada más, ¿qué nos ibas a Ay, decir? Me acabo de dar cuenta que el señor Frigo tiene una corbatita como la ¡Claro! tuya. ¡Claro! Yo con toda la vida dije, tiene buen gusto, señor Frigo. Fíjense nada más, qué intrascendente lo que estamos platicando. Cómo la maestra, por ejemplo, la maestra Sara, empezó leyendo La familia Burrón, del gran maestro Gabriel Vargas. Sí, Y bueno, ese sí, fue sí, la sí, puerta de enamoramiento de alguna Sí. forma, maestra. total. Porque a través de estas lecturas muy sencillas, y digo, podríamos pasar nosotros programas hablando de tantas revistas de caricatura Claro. que buscaban no solamente entretener, sino cultivar. Yo siempre lo he dicho,
que una de las grandes facetas que no se le ha reconocido a Ríos es que él ha logrado lo que ningún Plan Nacional de Lectura ha podido, hacer un país de lectores. No hay personas de cierta edad que no mencionen como una referencia los supermachos, por ejemplo. Claro. Porque se generó toda una escuela. Por supuesto que sí. Y hasta la fecha, digo, no hay año que no saquemos un libro de Ríos, pues. Que, es extensísima su obra, es extensa. Sí, ahora lo que dijo también la maestra, y quiero precisarlo, la maestra Gaby. Ríos declaró que él cuando llegó a publicar su libro número 100, fíjense nada más. Sí, sí tiene muchísimo. Su libro número 100 fue cuando empezó más o menos a poder vivir de sus regalías. Pero fíjense lo que implicaría escribir por lo menos 100 libros, que ya Ríos lo superó, pero por mucho. Claro. Y creo que con esto podemos entender un poco mejor esta connotación social. Yo estoy de acuerdo con algo, maestra, que usted dijo, y no sé si Gaby piensa igual. Hay una propaganda ahorita que es leer 20 minutos. Yo digo que está mal. Y está mal por dos sencillas razones para mí. En primer lugar, ¿por qué tienes que delimitar un tiempo? Tú puedes leer un cuento maravilloso de Juan Rulfo y tardas menos de 10 minutos. Y si leíste ese cuento, bueno, si tienes ahí una gran obra, es que no fueron los 20, pero ya leíste uno y a lo mejor de ahí surgió el enganche. Puedes estar leyendo la Divina Comedia y 20 minutos, no vas a llegar ni siquiera donde está el cancerbero. O sea, claro. Sí, no es cuestión de tiempo. No es cuestión de tiempo, creo que es enamorarse únicamente de esto, darnos la oportunidad. Y como creo que ya nos quedan pocos minutos para que lleguemos al fin de este, ¿qué digo gustadísimo programa, el que mantiene el rating en C7? Vamos a hacer la rifa. Y miren usted, mano blanca. Mano blanca. Mi querida Gaby, te va a tocar porque yo tengo mano pachona. Elige quién se lleva la colección de libros. Paola Susana González. Eso. Entonces, felicidades, Paola. Felicidades, Paola. Esperamos Limpio, que maestro, usted fue testigo de esto. No, claro, legal. Paola Susana González podrá pasar a recoger este paquete de libros en las oficinas aquí en el edificio de C7. Estamos en la esquina de Avenida México y Francisco Rojas González, en el edificio Chueco, como la gente popularmente lo conocemos. Y bueno, estamos llegando ya al final, lamentablemente, de este programa. Maestra Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y felicitarla por este libro, que sin duda alguna será motivo de satisfacción, no únicamente personal, sino del Estado. Ay, muchas gracias, no, sí es una satisfacción y un honor. Muchísimas gracias. Maestra Sara, pues ¿qué le digo a usted? Desde casa. Sí. Agradecerle que nos acompañe. No, gracias a ti. Y ya lo sabe, maestra, pues este es su espacio. Yo soy el prestanombre suyo, la verdad, ya lo sabe. Muchas gracias. Y también felicitarla. Ya habíamos hablado, recuerda usted, de Rosas Monero, Fábulas con Monito. Y algo que quiero hacer un reconocimiento porque es menester agradecer. Ay, sí. Como usted podrá apreciar en este libro, aquí viene un logo, que es el que enmarca la colección Abecedario Lex. Y este logo tan bonito fue producto de la niña Constanza Herrera, quien al saber que estábamos haciendo una convocatoria para los libros Abecedario Lex, pues contribuyó con su granito de arena a hacernos un dinosaurio lector. Ea pues el reconocimiento a esta niña, que bueno, haremos el experimento, si esto de alguna forma fomentará que sea una niña lectora. Claro que sí. Y bueno, pues soy su amigo Samuel Gómez Luna Cortés, agradeciéndole la preferencia de su programa, y ya lo sabe, la lectura es algo que debe ser subversivo, no puede ser impuesto. Pero sobre todo, ya sabemos que este programa va dirigido hacia las masas, a las masas encefálicas. Nos estaremos viendo y escuchando a través de la multiplataforma de C7 el próximo lunes. Si el gran maestro no lo remedia, aquí estaremos con ustedes y ya lo sabe, hay que leer, aunque sea para fregar al otro. Muchísimas gracias, regresamos. C7 Letras.